Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con una segunda parte, un tema que comenzamos a iniciar. Eh, Te saludo profundamente y quisiera que siguiéramos hablando sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que quizás todo el mundo cristiano le conoce de memoria, como decíamos en el mensaje anterior. Este Padre Nuestro que muchas veces condenamos a los hermanos que son cristianos de otra denominación y algunos porque lo parafrasean mal y otros porque lo dicen literal. Este Padre Nuestro que si nosotros leemos de cierta manera la escritura, algunos lo van a tomar para quizás decir ciertas cosas. Este Padre Nuestro que quizás muchos cristianos quisieran de una manera tendenciosa manipular. Eh, Jesús nos enseña principalmente a comunicarnos. Jesús es quien enseña a orar y a hablar directamente con nuestro Padre Celestial. En las Escrituras nosotros vemos distintos tipos de oración. Muchas veces se pone el énfasis en este tema, algunos ponen el énfasis que las oraciones tienen que ser con manos alzadas, otros ponen el énfasis en que la oración debe ser con las manos juntas y los ojos cerrados, otros de que tiene que ser de rodillas, otros hablan de que debemos estar postrados, otros dicen que podemos orar con nuestros ojos abiertos e ir caminando. Más allá de las formas es con quién nos estamos comunicando. Primero que quizás se atrevió a decir papito, el primero que se atrevió a decir Padre nuestro y nos involucró a todos, fue Jesús. Al Señor, si tú lees en el Antiguo Pacto, cada vez que se proclamó su nombre, cada vez que se le alabó, se usó un nombre diferente, se usó un nombre distinto. Cada uno de los escritores bíblicos trató de vincularse por medio de esta oración, conversando de una manera respetuosa. Y tú puedes ver, creo que en más de una oportunidad hemos hablado acá de los distintos nombres que recibe el Señor, que son en realidad son características de su personalidad. Elohim, Rafa, Adonai, etcétera. Los nombres que tú ya seguramente manejas y conoces. Pero Jesús nos enseña a vincularnos, porque estos temas tienen que ver con la relación entre un padre con un hijo, entre un hijo con el padre y un hijo siendo también relación con todos los demás. Porque como bien decíamos en el primer mensaje, Padre nuestro. Pero antes de comenzar con esta introducción que termina parafraseando un poco algunas ideas, me gustaría eh, comenzar con una oración para manifestar la presencia del Espíritu acá, que sabemos que ya está presente en nuestras vidas, en nuestro corazón, pero permitir que Él cada día avance para ir cambiando nuestra personalidad y poniendo cada día más a la persona de Jesús en nuestras vidas, el verdadero Evangelio. Querido Padre Celestial, en primer lugar te damos la gracia infinita porque tú eres nuestro Padre y nos has hecho coherederos junto con Jesucristo por medio de este mensaje, por medio de su vida, por medio de su sacrificio, por medio de su entrega, por medio de la salvación, una salvación que estaba antes de la fundación del mundo, una salvación que ya estaba presente y que cada uno de nosotros está inscrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y me parece maravilloso, Señor. Y qué hermoso es como tu Hijo amado, Señor Jesucristo, lo plantea en este mensaje. En el capítulo 6 de Mateo se nos enseña esta oración. Una oración muy interesante, Señor, que
que se engloba de otra manera y que se caracteriza de otra manera. Así que ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje que está ahí. Estamos buscando ciertos mensajes, ciertas palabras que ahí están presentes, que son clave para poder comprender. Ya hicimos una primera parte, Señor, y queremos compartir también el mensaje siguiente. Todo lo agradecemos, los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando hacemos una mirada reflexiva acerca de la oración de Jesús, nos vemos varios elementos que están ahí presentes, que a veces se nos olvidan también en nuestras peticiones, en nuestras conversaciones con el Señor. Por lo general, a veces pedimos por medio de la oración, a veces agradecemos, a veces miramos ciertas cosas, pero también las conversaciones son así. Tú no conversas de todo eh, con alguien así directamente. Independiente del tipo de relación que tú tienes con alguien, ahí vas tocando ciertos puntos. No, el Señor hizo una oración universal para englobar algunos elementos. Eh, Se cree profundamente que esta oración fue entregada en arameo. Y eso es muy decidor también porque entrega otros elementos que nosotros quizás al leer muchas veces nosotros los cristianos pensamos que Jesús hablaba en español y que ese español antiguo. Qué importante también es que podamos ver distintas versiones y podamos mirar también el contexto. Tengo una versión acá que en algún momento la voy a compartir, que es la palabra de Dios para todos. Así como muchos leemos la Reina Valera 60 u otras, voy a mirar aquí también en algún momento y compartiré este mensaje que es distinto a las demás formas. Y el Señor nos enseña a orar. Él dice, cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas o en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean los demás, ¿cierto? Primeramente aquí, antes del Padre Nuestro que se inicia, el Señor nos da un parámetro. Hay un mensaje anterior que ya abordamos esta temática, que está en un contexto. Ojalá cerremos nuestra habitación, la puerta de nuestro espacio, a lo mejor íntimo con el Señor, no para vanagloriarse, sino que para tener una intimidad con el Señor. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer en otro espacio, no lo pueda hacer dentro de una congregación, no lo pueda hacer caminando en la calle. Ojalá pudieses tú también estar siempre conectado con la oración. Te quiero pedir que tú hagas este estudio personal de Mateo 6, desde el verso 5 al 15. Ahí encontrarás, desde el verso 9 en adelante, esta oración modelo. Y espero que puedas sacar un contexto y el provecho que está aquí. Eh, la acepción para la palabra cielo, que es lo que quiero abordar ahora, indica un cielo espiritual como hogar de Dios y de los ángeles, del reino de los cielos, pero un cielo también que indica nuestro cielo azul y atmosférico, donde para comprender estas palabras cambiará el significado del contexto, ¿cierto? Se colocará, y quiero que en tu mente puedas poner en paréntesis este cielo que presenta nuestro Señor Jesús. Sabemos que quizás las palabras cambiaron a través del tiempo. Esta oración también la encontramos en Lucas capítulo 11. Entonces vemos algunos elementos que son distintos. Pero queremos comprender este tema porque consideramos que es deber de cada cristiano tener esa comprensión. Por eso es importante que miremos la palabra cielo. Si le preguntas a la mayoría de los estadounidenses el concepto de cielo, quizá ellos te van a decir que es lo que está por encima de las nubes, que hay nubes esponjosas, puertas doradas y ángeles con arpas y halos. En la mayoría del mundo cristiano tiene esa mirada de lo que es el cielo.
Pero eso no es lo que Jesús realmente quiso decir cuando habló con su Padre por medio de esta oración. Cuando dice Padre que está en el cielo, de hecho dijo Padre que estás en los cielos. Usó la palabra de manera plural, ¿cierto? Para algunos esto no tiene un gran significado, pero miremos un poquito más porque el significado nos puede cambiar profundamente. Como último contexto para que podamos mirar esto, a menudo descuidamos este tema. Creemos que sabemos lo que Jesús quiso decir cuando dijo Padre nuestro que estás en los cielos, porque eso es lo que estamos mirando. Hablamos del Padre nuestro, nuestro Padre, que estás en los cielos. Pero la verdad es que probablemente no dedicamos tanto tiempo a comprender este tema como deberíamos. Necesitamos mirar algo más allá que va de las distintas traducciones y en la historia del uso de esta palabra que es tan importante en la traducción. Me doy cuenta de esta mirada y puedo señalar la importante y la real importancia que tiene el plural acá. Significa que la traducción plural que le entrega Jesús estaba hablando del cielo. ¿Significa realmente que hay nubes esponjosas allí? ¿Fue esta la primera vez que se usó esta declaración para describir a Dios? Hasta este tipo de preguntas. Esta última pregunta es hacia dónde queremos llegar también. ¿Es la primera vez que se ocupa el concepto cielo? Señalemos algunos puntos de la gramática. Puede ser o puede pasar que sin las nubes, las arpas o estos arcos y formas que el mundo griego quizás nos ha ofrecido de lo que es el cielo, tomado un poco de lo que ellos creían del cielo del monte Olimpo. De ahí viene esa imagen que tú y yo hemos vivido por casi 2000 años en el cristianismo. Por eso, mira, y vamos a mirar este punto que nos entrega Mateo 6 de la palabra cielo. En el griego, ¿cierto? Omrainos, esto es la forma plural de la palabra ranos, raos, y que aparece en el primer versículo, en el primer verso del primer capítulo de la Biblia en Génesis, Génesis 1:1, en otro idioma, en hebreo, ¿cierto? No fue el Antiguo Testamento en ese sentido escrito en hebreo. Claro que sí, así fue. Sí, y llegaré a eso, pero todo lo que realmente necesitas saber es que había una traducción griega antigua conocida como la Septuaginta, porque se hizo en una historia para... Bueno, no, lo vamos a dejar para otro momento, pero es un tema interesante que, de hecho, quiero que tú sepas que esta traducción de la Septuaginta y que fue hecha en griego trajo bastante controversia, porque los judíos estaban repartidos ya y había existido una diáspora importante. Estaban por todo el norte de África, parte de Asia, gran parte de Asia, principalmente en Turquía y en parte de Europa también. Se cree que hasta España habían judíos que estaban ahí. Y principalmente en algún momento de la historia, bajo el dominio griego, en los generales de Alejandro Magno dividieron el imperio greco-macedónico en cuatro espacios. Y uno
de esos grupos, de esos cuatro grupos, de esos cuatro reinos, fueron los Ptolomeos, que permitieron el avance de la cultura griega y permitió también que el Tanaj fuese, y la Torá, que son los cinco primeros libros, pero la confección de la escritura y con el orden que no tenía el Tanaj, se compartió la Septuaginta. Ahí hay un primer punto. Pero dije que no iba a hablar tanto de ese tema. Lo interesante de la aparición en Génesis, que es lo que hace lo que quiero contar de Génesis 1.1, cuando ya fue traducido en otro idioma, como el inglés, el portugués, el español, y que esto acaba siendo una oposición al griego. Nuestra mirada tiene una forma plural usada en Mateo como cielo y la forma singular usada en Génesis como cielos. Esto no es exactamente una sorpresa, la palabra hebrea utilizada es plural y dado que la mayoría de las traducciones provienen del griego, esto tiene mucho sentido. Sin embargo, estas traducciones toman una forma plural griega y la ponen en singular. ¿Y qué es lo que queremos mirar aquí en esto, si es en los cielos o en el cielo? Padre nuestro que estás en el cielo o Padre nuestro que estás en los cielos. Queremos hablar sobre la morada de Dios. Si estudias la palabra, desde el griego descubrirás una distinción en el uso entre la forma singular y plural, que es algo que estamos señalando. La forma singular a menudo se traduce como cielos o cielo. La palabra utilizada aquí en caso es distinta en el hebreo y en el griego. La forma plural aparece en el Antiguo Testamento, pero a muchos y a menudo, en este sentido, las diferentes formas plurales se traducen como cielos. Sin embargo, destaca una forma en particular en el caso del Antiguo Testamento, y es que hace mención en el punto donde vive Dios. Mateo debe haber captado esta distinción. ¿Por qué es importante cuando leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 6? Porque él escribe, si bien es cierto, señalan muchos escritores que Mateo fue escrito en griego para poder llegar a otros lugares, fue pensado para un lector, fue escrito pensado para un lector hebreo. Porque Mateo pone mucho énfasis en todo lo que el Mesías cumplió, en todo lo que Jesús fue cumpliendo, que estaba registrado de manera profética en el antiguo pacto. Eso es súper importante. Por eso esa frase que es el reino de los cielos y que también se dice el reino de los cielos es semejante a, que es usado muchas veces por Jesús por medio de las parábolas, tema muy interesante que tenemos acá también. Cuando hablamos casi siempre del Padre Celestial, lo encontramos en términos de Mateo en una referencia hacia el lugar o el lugar donde vive o la morada de Dios. Esto es la morada de Dios. Entonces sabemos que Mateo hablaba del cielo como una referencia del lugar donde vivía Dios. Pero esto, ¿qué significa? ¿Dónde encontramos la profundidad? Podríamos pensar que dado a que ese término se desarrolló a partir de la palabra cielo, debe referirse a lo que pensamos hoy. Pero esto no es realmente el caso. Si en el Antiguo Testamento usa cielos para referirse al cielo, pero casi siempre va acompañado de la palabra tierra. La mejor manera de visualizar esto es mirando el Génesis. Haz una lectura de Génesis 1.1. El cielo fue la mejor manera que encontraron los escritores de la Biblia para describir la diferente naturaleza de Dios. Dios no es como nosotros y de tal manera que su morada estaba en el cielo, en otro lugar que moraba Dios.
A pesar de que Dios visitaba constantemente su creación, estaba, si tú puedes ver, con la humanidad siempre. Junto a Adán y Eva compartían el día a día, quizás de forma especial en el reposo. Pero es interesante porque ya cuando se habla de tarde y mañana, el último día de la creación, no se habla de tarde y mañana. Quiere decir que Dios sigue estando constante en comunión y en relación con nosotros desde ese día. Está en una constante relación con nosotros. Nos presenta que el Padre es un Padre relacional, infinitamente incognoscible. Tanto los griegos como los romanos del Antiguo Testamento y muchas de las naciones tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento adoraban a dioses que vivían en el cielo. Como decíamos, esta imagen de cielo que se ha configurado en nuestra mente viene de una mirada griega. Y no solamente una mirada griega, porque los romanos ya habían, pocos años antes, habían compartido con pueblos germánicos y con otras, eh, digamos, civilizaciones de parte de Europa y habían tomado elementos de sus dioses. ¿Por qué no decir? Gran parte de los dioses romanos eran dioses griegos que cambiaron solamente su nombre. Y eso tú lo sabes. Eran las mismas deidades con nombres diferentes en el nuevo imperio naciente que encontramos. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos esta mirada de las arpas, las nubes, las aureolas. En cambio, el término cielo que se usa para describir la naturaleza sobrenatural de Dios nos muestra otro concepto completamente distinto y diferente a este Dios de nosotros, a este Dios con nosotros. Un Dios del misterio se muestra a un Dios de la realidad. Y esto es muy importante que puedas entender. Si notamos las veces que Mateo usó el nombre o el término Padre, describiremos que a menudo usa el término Padre que estás en los cielos o Padre celestial. Mateo está haciendo una distinción entre nuestros padres terrenales y el Padre celestial. Lo maravilloso de este contraste que él va creando en nuestra mente es un término que tenemos en algo tan familiar y de otra perspectiva tan lejana. En términos teológicos tenemos lo inminente y lo trascendente. Tenemos el concepto que entendemos como Padre de manera natural y de una manera divina. Jesús era inmanente y trascendente. También Él era humano como nosotros y era Dios. Eh, en mensajes anteriores hemos tocado este tema. Sintió nuestro dolor, sufrió como nosotros, murió como nosotros, pero Él resucitó y se resucitó a sí mismo. ¿Hubieron otras resurrecciones? Claro que sí. Desde los tiempos de Eliseo ya se hablaban de resurrecciones. Que de hecho para para el pueblo hebreo de la época de Cristo no fue tan impactante el tema de la resurrección. De Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? Fue de la hija de Jairo. Fue más impactante el sanar a un ciego, el curar a un leproso, el echar fuera demonios. Fue más impactante que la resurrección. Pero porque habían habido casos de resurrecciones anteriores. Lo que sí es impactante es que no me quiero desenfocar, pero es la resurrección de alguien que se resucita a sí mismo. Y eso ha sido impactante para todo el mundo.
Jesús era inmanente y trascendente también. Él era humano y Dios a la vez. Jesús lloró. Él también es Padre y es tan cercano como nuestro Padre terrenal y al mismo tiempo distante y digno de adoración. La forma en que oramos moldea también nuestro concepto de Dios. Aquí Jesús nos enseña el misterio y la realidad de Dios. Nos está presentando que el Padre es un monumento relacional e infinitamente incognoscible. Estas dos primeras frases, Padre nuestro, que estás en los cielos, nos dan una distinción profunda. Debemos mirar a Dios como un Padre perfecto, que nunca debemos olvidar su santidad, pero Él es un Padre cercano. Muchas veces nosotros nos hemos escondido en Cristo y es la visión que teníamos muchos de nosotros, que ya era impactante que alguien en nuestra imperfección, este Dios sobrenatural, pudiera mirarnos por medio de su Hijo amado Jesús, que Él cubría nuestras necesidades. Pero ¿sabes qué? Lo que vino a hacer Cristo es mostrar que Él es el Padre. Lo importante de eso, que Él mismo es, porque nadie ha visto a Dios. En Juan lo hemos visto muchas veces, Juan 1:18, nadie ha visto a Dios, solo su Hijo Jesucristo es ese mismo Padre perfecto, que Hijo nos es nacido, Padre nos es dado, que está presentado en Isaías, lo hemos visto. Estas dos primeras frases nos dan una distinción importante. Miremos el cielo y las maravillas de Dios, pero este cielo puede estar en tu corazón y en tu vida. Dios no es lejano, Dios es admirable y digno de adoración, pero en la habitación del cielo puede estar en tu vida. Es el Dios del universo, Él no está radicado en un solo lugar. El escritor bíblico te está mostrando que este Dios que está en el cosmos, que está en el universo, está también en tu vida y de una manera profunda. Que le puedas sentir, que sientas el amor de este Padre Celestial visto en Jesucristo. Que sepas que el cielo es la morada de Dios, pero el cielo puede estar en tu corazón. Y que Dios derrame profundamente el abundante amor que Él tiene para nosotros. Que el Señor te bendiga profundamente y que puedas entender que este Padre también es nuestro y quiere estar con nosotros y que el que está en los cielos también puede estar presente en tu corazón y en el mío. Que el Señor te bendiga.